ha levantado, ha triunfado con poder. De vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciegos, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. La prioridad es abolida por la jactanciosa hipocresía. Ahora usted ya sabe de quién. El Señor Jesús, déjeme, esta es una traducción mía. Lo que le voy a brindar ahora no es de la Nueva Versión Internacional y no es de las Américas y no es la Septuaginta. No es ninguna de esas traducciones. Esta es traducción mía. Esto es lo que el Señor Jesús les dice. En la silla de las enseñanzas de Moisés se apoyan los escribas y fariseos, refiriéndose a la ley mosaica, y Jesús aconseja guardar lo que dicen y aún hacerlo, pero no hagan lo que hacen, dice Jesús, lo que hacen estos falsos dirigentes. Esto que le estoy traduciendo, usted lo encuentra en Mateo 23, versos 2 y 3. Así dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Esto es lo que le traduje. En la silla de las enseñanzas de Moisés se apoyan los escribas y fariseos, refiriéndose a la ley mosaica. Y todos los mandamientos que Dios ha entregado al hombre son mandamientos diseñados para la capacidad de un hombre, de tal manera que fueron evaluados y medidos por el Señor antes de dictárselos a las personas. Es sorprendente entonces lo que estos hombres hacían. Ahora, alterarlos y exagerarlos siempre es tendencia del hombre desde el principio de la creación. Por ejemplo, observemos la alteración del primer mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire la alteración del mandamiento. Génesis 3, verso 3, ahí cerquitita. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Cuántos vieron la alteración del mandamiento? Todos. El mandato de Dios fue: no comeréis. Cuando la serpiente viene para indagar y para convencer a Eva, inmediatamente Eva le va a citar el mandamiento de Dios, pero le agregó al mandamiento. Dios le dijo solamente: no comeréis. Jamás dijo Dios: ni lo tocaréis. Pero ella le agregó al instante. Dios dijo: no comeréis ni le tocaréis. Eso no lo dijo Dios. Pero el hombre siempre ha exagerado los mandamientos de Dios. Siempre ha tratado de ponerle aquello que Dios no ha dicho. Si no puede guardar lo que Dios dijo, ¿para qué altera más de lo que ya Dios dijo?
Pero lo que debemos de guardar es lo que la Biblia dice. Si la Biblia lo dice, guardémoslo. Pero si la Biblia no lo dice, esto es una exageración a los mandamientos de Dios. Quizás haya sido la intención de advertencia en Apocalipsis 22, 18 al 19, dice la Biblia: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, esta es la intención de advertencia en la profecía de la revelación: evitar las exageraciones o las disminuciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios está diseñada y los mandamientos son diseñados para hombre. Fueron valuados y medidos por Dios, que el hombre tenía la capacidad de poder guardarlos, de poder librarse si quería vivir una vida piadosa y obediente delante de Dios. Pues el hombre es experto en ponerle o quitarle cuando le es conveniente. Por ejemplo, miremos al hombre quitarle al mandamiento. Mateo 7, 11 al 13. El texto dice así: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, les dice Jesús. Pero esto no es todo. Ahora sí, miren Mateo 15, 1 al 9. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Alaba al Señor. Muy bien, tenemos dos identidades. Una, el hombre acostumbra a añadir al mandamiento o tiene la tendencia a cortar el mandamiento, todo cuando le conviene. Amén. Vimos que Eva le añadió al mandamiento y vemos que los fariseos han añadido al mandamiento y Jesús va a confrontarlos. Jesús en Mateo 23, 23 y 24 les va a decir a los fariseos, a los escribas: esta gente acostumbraba a apariencias exorbitantes, apariencias que la sola mirada de un hombre de esos trataba de impactar al individuo. Su vestimenta era larga, su barba era larga, era la costumbre judía. Los flecos que colgaban en sus brazos, en su frente, eran visibles. La ley mandaba que se hiciera esto. Ellos exageraban todo para captar la atención de la gente popular, para que los llamaran maestros o rabí. Y todas estas cosas, dice Jesús, hacían no para gloria de Dios, sino para vanagloriarse ellos mismos. El mandamiento que aquí sale a resumir, por lo cual Jesús discute y confronta a estos hombres, es el mandamiento de Levítico 27:30.
hablaba acerca del diezmo que el pueblo debería darle al Señor. ¿Por qué reclama Jesús al diezmo de los fariseos, al diezmo de los escribas? La razón es sencilla. Y estas hierbas eran hierbas del jardín y no productos de la granja por los cuales se debía de diezmar. Mire la exageración de estos hombres. Cuando usted lee Levíticos, en el capítulo 27 y el verso 30, usted encuentra el mandamiento original. El mandamiento original mandaba diezmar todo lo que concernía a negocio de plantas de la granja. Aquello que servía para el sustento de la familia o era un negocio. El mandamiento decía que había que diezmar las ganancias de aquella siembra. Los fariseos y los escribas fueron mucho más allá y ellos agregaron la menta y el eneldo y el comino. Eso lo sembraban los judíos en los jardines de su casa para cortar, para un té, para lo que quisieran. Los fariseos les dijeron: deben de diezmar de eso. Jesús les dijo: hipócritas. Si nosotros debemos estar enterados, ¿por qué Jesús va a confrontar a estas personas? ¿Por qué Jesús les va a llamar hipócritas en su cara? ¿Por qué les dice: bien profetizó de vosotros Isaías cuando explicó: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Le repito mi punto. ¿A cuántas cosas ridículas acude el ser humano para aplacar su sucia y condenada conciencia por sus hechos malvados de corrupción, como hacían los fariseos y escribas? El verso 14 del capítulo 23 dice que se metían a las casas de las viudas, las mujeres indefensas, las que no tenían un esposo como cabeza, para que viera por ellas, para que respondiera por ellas. Ahí se metían los fariseos y escribas y les robaban, las estafaban, extraían todo con mentiras, y después que robaban a las viudas, a los pobres, venían a poner cargas pesadas sobre el pueblo santo de Dios. Y Jesús los llama a esa gente, Jesús la llama hipócrita. Y lo merecían. Lo merecían. Por eso el cuidado dentro de la iglesia de Dios, el cuidado de cada ministro de Dios debe de ser cuidadoso. Aquí no predicamos, aquí no sentenciamos, aquí no vigilamos lo que usted hace económicamente hablando, porque mi rol como predicador no he sido enviado para eso. Mi función como predicador y pastor es ministrarle a usted la palabra pura de Dios, la palabra pura y sin mancha, no estimularle a usted para extraer su dinero y despojarlo de sus bienes y después hacerme el santo en el altar. Todo creyente debe de saber cuál es su obligación para con el Señor, pero no debe esperar el ser manipulado por ningún hombre. Cada uno de nosotros le va a responder a Dios por lo que hace. Pero los fariseos acostumbraban esto, se metían a la casa de las viudas, de la gente necesitada, con sus flecos de gala, con su apariencia de piedad, mas eran lobos rapaces. Pero ellos pensaban que nadie se los diría. Pero Jesús vino y un día, estando frente a ellos, Jesús los señaló. Eso quiero que lo sepa. Ellos están presentes. Jesús los señaló y les dijo: ¡ay de vosotros! Ellos estaban presentes. Escribas y fariseos
hipócritas. ¿Cuánto alaban a Cristo? Usted se imagina los pantalones que llevaba puesto el Señor. Él se ponía los pantalones y se los amarraba bien. Y cuando él hablaba, hablaba con autoridad y no tiraba chifletas. Él no acostumbró a ser chifletero. Él habló y encaró y habló con verdad a quien tenía que decirle la verdad. Y a estos hombres los llamó fariseos y escribas hipócritas, porque ustedes diezman el eneldo y el comino y dejan muchas cosas más. Mire esto, el mosquito era un diminuto insecto que a menudo caía en una copa de vino dulce y que era colado, sorbido el vino a través de los dientes. De esta manera se colaba. Y cuando el animalito caía en la copa de vino, el individuo tomaba la copa, la ponía en su boca y al sentir la minuciosidad apretaba los dientes si es que tenía. Porque tengo que aclarar, algunos ya no, tal vez no lo tenían y se tragaban el mosco, ¿verdad? Y Jesús, observando esta actitud, les dice lo siguiente: ay de vosotros, coláis el mosquito y te tragáis el camello. Mire qué ironía. El camello era el animal más grande, más inmundo de Palestina. Colaban el animal más pequeño, inmundo, y se tragaban el jorobado camello. Les dijo Jesús: ¿cómo es posible que tenga la desfachez de cuidarse de un mosco y se traguen el camello? El camello es el animal más grande, inmundo de Palestina. Alaba el nombre de Jesús, iglesia. Por eso hay que darle gloria a Cristo Jesús. Él está atento a todo lo que hacemos. Él está al pendiente de todo lo que hacemos, iglesia. Él es un Dios maravilloso. Él toma nota de todo. Cuando yo veo de Jesús que Él está siempre al pendiente de la actitud del ser humano, y en este mensaje yo puedo mostrarle a usted que Jesús está molesto, está airado, está incómodo con la presencia de fariseos y de escribas a su alrededor. No están ahí para aprender de Jesús, están ahí para cazarlo en alguna palabra. No están ahí porque estén deseosos de oír el mensaje. Están ahí para criticar. Están ahí sobándose la barba. Están ahí tocándose lo que llevaban en la cabeza. Jesús los observa y les dice: hipócritas. No crea que era fácil llamar hipócrita a esta gente. Esta era la autoridad de aquel entonces. Estos eran los que tenían el poderío. Pero Jesús no solamente tiene poderío, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Él va a hablar con autoridad y va a señalarlo, y nadie le va a decir lo contrario, porque los conoce bien. Esto es lo precioso. Por eso es que cuando yo veo la palabra de Dios y estudio su palabra, cada que me siento yo me lleno de esa palabra, porque esa palabra me edifica. Porque esa palabra te edifica, nos edifica, ¿verdad que sí, iglesia? ¿Cuánta gente está condenando a otro? Y Jesús les dice: ustedes lo que son, le dice a esa gente, ustedes lo que son hipócritas. Y la palabra hipócrita es un individuo que tiene dos identidades. ¿Amén? Es un individuo que no tiene una sola identidad. Usa cada una de ellas cuando le conviene. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes son de doble identidad. Y la palabra doble identidad para definir es hipócrita. Qué ridiculez. Cuidarse tanto de lo insignificante y luego tragarse el animal más grande e inmundo, hermano. Eso era ridículo lo que los fariseos hacían. Los fariseos estaban infinitamente preocupados por las minuciosas cosas, pero exageradamente ciegos
a enormes pecados como la hipocresía, la falta de honradez, crueldad, codicia. Habían perdido el sentido de la proporción humana y no estaban cuerdos. Ellos solamente satisfacían su ego, su avaricia, y todo lo que deseaban lo obtenían a través de su falsa religión. Por eso la iglesia de Jesucristo, esta palabra que se nos dejó, es para enseñarnos que debemos de vivir una vida pura, una sola identidad, un solo individuo. Pase lo que pase, todos nos han de conocer como cristianos, hijos del Dios viviente. El reclamo de Jesús. Y dejáis lo más importante de la ley. Jesús resumió el propósito y la gran importancia de haberles entregado una ley. Jesús la va a resumir. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué maravilloso, ¿verdad, iglesia? Me encanta Jesús. Jesús no solamente conocía la ley, Él la dio. Amén. Porque una cosa es conocer algo y otra cosa es escribir algo. Nunca se me olvida a un hermano querido, respetado. Él escribió un libro precioso, Pásame otro ladrillo, se llama el libro. Él andaba paseando en galería, aquí en Houston. Se encontró con unas personas ahí. Saludó a las personas ahí. Las personas parecían tener a Cristo. Cuando se identificaron, el hermano, vestido de una manera sencilla, les dijo que servir a Cristo es maravilloso. Y les habló sobre ese libro, Pásame otro ladrillo, haciendo referencia a la construcción que Nehemías llevó a cabo. Y precisamente hablando de eso estaban, y en galería observaron el libro en una librería. Aquellas personas se quedaron sorprendidas. El hermano les dijo: ahí está, ese es el libro. Ellos dijeron: qué precioso. ¿Y usted cómo sabe de este libro, hermano? Les dijo: mis hermanos, yo lo escribí. Ellos se quedaron: ¿qué? ¿Usted es el hermano? Sí, hermano, yo soy. Pero andaba de una manera sencilla, eso sí, honesta como cristiano, ¿verdad? Porque una forma sencilla siempre es honesta. Amén. Y él andaba así. Y cuando les dio el libro, les dijo: mira, se lo recomiendo. ¿Y quién es el escritor? Permítame, se lo firmo. Lo escribí yo. ¿Cuántos alaban a Cristo esta tarde? Pues Jesús no conocía la ley. Él escribió la ley. Y él podía firmar esa ley, que la ley que se escribió era ley para los hombres, estaba medida para la capacidad de un hombre. Y Jesús es el escritor y el autor de la ley. Pero más que eso, Jesús la escribió y él mismo la guardó, porque él no pone leyes que no pueda cumplir. Así que cuando confrontó a estos hombres, les dijo que ellos eran de doble identidad, porque mandaban a hacer cosas que ellos no estaban dispuestos a hacer. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos, iglesia. Y tú y yo que predicamos la palabra, todo lo que yo hablo en este púlpito, debo de estar dispuesto a vivirlo. No se oyó nada. Todo lo que usted me oiga que en este púlpito yo trato de transmitirle, debo de estar dispuesto a vivir lo que predico.
Porque la predicación no es una información, es una vida. A su nombre. Y Jesús nos modeló la vida que quería que nosotros viviésemos. Por eso cada que usted me oiga predicar de este púlpito, me verá razonar y pensar antes de que mi lengua se abra. Porque soy responsable de lo que grito en este púlpito. Soy responsable de lo que usted escucha. Soy responsable de esa conducta. Soy responsable de cada palabra que aquí hablo. Mi alma alaba al que vive esta tarde, ¿verdad? La pregunta es, ¿ama usted al siguiente que está al lado suyo, adelante de usted, al lado izquierdo? ¿Lo ama? ¿Amo yo a esa persona? Porque se fijó que no había terminado yo de decir amén o de decir al lado izquierdo, derecho, y gloria a Dios, los amenes salieron. Lo amamos. Pero ¿qué tal que el que está a este lado me robó? Y el que está a este lado me pegó una maltratada, que guárdeme Dios. Y luego me paro en el púlpito y le digo, usted ama al que tiene a su lado izquierdo y es ingrato, le hace unos días le robó. Y el otro a su lado derecho le pegó una maltratada que usted dijo, ay Dios mío, si no fuera cristiano tú sabrías quién soy yo. Pero usted lo ama. Después de esta aclaración, ¿ama usted al que sigue de usted? Gloria a Dios. Y eso es uno de los mandamientos en los cuales la ley por eso se escribió. La ley se escribió porque Israel, la nación judía, debía de aprender primero a amar a Dios y después de amar a Dios, amar al que sigue, a su prójimo, ¿verdad? Y Jesús resumió esto, lo vimos en Mateo 22. Él ahí resumió del verso 37, lo vimos en adelante, al 40. Jesús dijo que en estos dos mandamientos se encierra toda la ley. Y alguien dice, fácil. No es tan fácil, porque el mostrar amor es cuando la necesidad de mostrar el amor está delante de mí. Alaba al Señor. Por eso anoche ustedes oyeron sollozar y llorar al predicador. Él no se creía que hubiera tenido la capacidad de escribirle un texto a su cobrador. Y el cobrador le estaba cobrando y a él ya le había pagado. Pero él estaba emocionado y sacó el teléfono y dijo, y yo le escribí que ya le había pagado. ¿Por qué cree que lloró este hombre? Él se acuerda quién era antes. Él se acuerda que antes no le hubiera escrito un texto de esta calidad. Él se acuerda que si antes alguien le hubiera cobrado, le hubiera pagado de otra forma. Pero los cambios que Dios hace son grandes. Él quita la arrogancia, Él quita el orgullo, Él quita la altivez, Él quita esa mentalidad. Porque sabe que hay gente que mata a otro solo porque sabe que nació en tal parte. Sí, a él o a ella le dijeron, es que los de esta tierra son así. En mi pueblo las mujeres escupen plomo. Y basándose en esa información, toma valor y le quita la vida a otro. Después se da cuenta que hizo mal tarde. Y por eso es que yo miraba al hombre anoche sollozar y llorar y leer el texto, y usted y yo que lo oímos pareció fácil, pero no lo es. Por eso es que la palabra de Dios nos confronta a todos. La palabra de Dios es para el que está enfrente y para el que la dice. La palabra de Dios es espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A su nombre.
¿Cómo se muestra el amor al prójimo? Jesús le dice que ellos necesitarán ir y aprender cómo se tiene misericordia. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor manda a los de su nación: id y aprended lo que significa misericordia. Mateo 12:7, ahí cerquitita. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, mire Jesús, no condenarías a los inocentes. ¿Cómo nos llama Jesús, iglesia? Jesús nos llama inocentes. Dicen amén los inocentes esta tarde. Todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo es inocente. Ya no irá a condenación. Ya no tiene juicio. Es un hombre declarado por Dios justo y limpio de todo pecado. Número 2, la justicia y el juicio eran la práctica de la ley de Dios. Era la práctica que la ley de Dios esperaba de ellos. Proverbios 21:3. Haced justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Alabado su nombre. Los profetas se los advirtieron. Esto que Jesús le dice a los fariseos, los profetas les advirtieron. Oseas capítulo 6 y el verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. A su nombre. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Mire esto: solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Los profetas se los advirtieron. 4. Pablo le dice a los Gálatas que si practican esto, que se despreocupen de la ley. Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oiga esto, iglesia: contra tales cosas no hay ley. Es decir, los creyentes que vivimos bajo la gracia no vivimos pensando como los fariseos, tratando de llenar el ojo de los que nos ven. Vivimos tratando de agradar a Dios. Y que Dios esté complacido cuando nos mostramos con nuestro hermano compasivo, misericordioso, lleno de amor. Entonces, no te preocupes que la ley caerá sobre ti. No lo hará. Dios estará de tu lado. Amén. Hay gente que está preocupada y dice: ay, Dios mío, si me muero ahora me voy al infierno porque no hice esto. Mira, no estés tan interesado por aquello que hoy no hiciste. Practica la justicia, practica el amor, practica el gozo del Espíritu, y todo lo demás se encarga Dios. Dios jamás ha tenido la intención de despojar al hombre. Nunca. Si a usted está en una iglesia donde lo están dejando en la calle, váyase de ahí. No es la intención de Dios despojar al hombre y dejarlo en la miseria. Jamás Dios haría eso. Dios es un Dios justo, misericordioso, compasivo, que suple las necesidades de su pueblo.
Voy a tocar esto porque el texto lo amerita, como estamos hablando de Mateo 23, 23 a 24. Es verdad que a la ley se le agregó los diezmos y también las ofrendas voluntarias según el Señor los hubiera bendecido. Porque Él nunca pide nada de lo que no nos ha dado. Cuando Dios pide es de lo que ya nos dio. Así que no es la voluntad de Dios despojar a los hombres. El diezmo de varias hierbas estaban basados en Levítico 27:30, aunque exigía el diezmo de cereales, frutas, vino y aceite. Véase para esta información números 18, 12 y Deuteronomio 14, 22 al 23. Los escribas habían ampliado el número de los artículos que debían ser diezmados para incluir hasta las hierbas más pequeñas. Eran unos hipócritas. Todo el producto de tu grano, decía el texto, específicamente de su vino y de su aceite. Los rabinos, al construir una barda alrededor de la ley, incluyeron el mandamiento, legumbres, frutos y hasta las nueces. Se debía de diezmar. Esta no era la ley de Dios. Por eso Jesús los llamó hipócritas, mentirosos. En lo que se refiere a las dádivas del hombre a Dios, todo era a favor del hombre. ¿Cuántos sabían eso? No le voy a preguntar a usted esta tarde cuántos están diezmando y cuántos están ofrendando, porque lo ofendería. ¿Verdad que usted se ofendería? ¿Cuántos se ofenderían? Ya se ofendieron. Le dije que no le iba a preguntar y usted ya se ofendió. Pero ¿por qué tengo que tocar esto? Porque estoy predicando Mateo 23, 20 y 24. Jesús les dijo: hipócritas, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis de hacer lo más importante de la ley. Ahora, es claro, y que el texto no necesita que yo explique todo esto. Jesús va a decir que esto es necesario hacer. Usted lo está leyendo, ¿verdad que sí o no? O sea, yo no tendría que argumentar, o si quisiera hacerlo, argumentaría un montón aquí, pero no lo voy a hacer, porque el texto ya está explicando que esto hay que hacerlo. Y los verdaderos creyentes lo hacen. ¿Amén? Los verdaderos cristianos lo hacen. Con los verdaderos creyentes no hay que estar, mire que usted tiene. No, ellos saben su responsabilidad delante de Dios. Y ellos saben que lo que dan en sí no es en sí es para ellos mismos. Y eso es lo que quiero esta tarde mostrarle con la palabra. Ya sea diezmos u ofrendas, todo era y es para beneficio de él mismo. Hablo del mismo hombre. En Levíticos, por ejemplo, Levíticos 1, 2 al 4. Observemos algo ahí. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de grano, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación de ¿quién? ¿Lo leo conmigo? Y será aceptado para expiación de ¿quién? Dice el texto. Suya. La ofrenda que el individuo traía aquí no era porque quería llenarse el ego corazón de dádivas a Dios. Esa ofrenda era para él mismo. La estaba ofreciendo por el perdón de su pecado. La estaba ofreciendo por lo malhechor que era. Al poner la mano en la cabeza de su ofrenda, él quedaba limpio de culpa y Dios limpiaba su pecado. Es decir, la ofrenda era para él mismo. Malaquías 3, 10 al 12. El Señor les dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Oiga esto: y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros
al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, mire lo que nos dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos lo alaban, pueblo de Dios? El Señor dice: dame esta miseria y probadme, y yo me comprometo a tomar la llave del cielo, la abriré y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. ¿Qué le parece, iglesia? O sea, todo lo que yo doy o supuestamente doy, no lo doy, es para mí. Ahora quiero explicar algo para que yo he oído hermanos aquí y me da pena y digo: ay, Dios mío, es culpa mía porque no les he dicho. Ay, no. Dicen los hermanos: por favor, traiga su ofrenda al alfolí. Y enseñan en la... Ese no es alfolí, hermanos. What you doing? El alfolí era un silo, era un granero, se refería a los granos que se recogían de la fertilidad de la tierra. Y el pueblo de Israel traía ese diezmo, ese grano, ese trigo, esa cebada, lo traían y estaba frente a la casa de Dios. Ese silo, así lo conozco yo, pero en la Biblia se conoce como alfolí. Era así, no así, hombre, era una cosa grande de metal. Ahí se echaban los granos, todos los granos. ¿Y sabe quiénes comían de ahí? De ahí comían las viudas, de ahí comían los huérfanos, de ahí comían los pobres, de ahí comían los sacerdotes, de ahí comían los levitas. Solo los haraganes no comían de ahí. ¿Saben? Pero ese es el alfolí, un granero. Y a los hermanos dicen: pase a echar su ofrenda al alfolí. Ese no es alfolí, ese es un ofrendero, sencillamente. Amén. Ahora, ¿cuántos ya lo oyeron? ¿Cuántos ya saben eso? Y el Señor dice: traigan todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa hasta que sobre y abunde. El alimento era porque todo necesitado venía a la casa de Dios. La viuda venía con su rebozo: señor sacerdote, no tengo comida, llévenla, échenle ahí. Y le llenaban su rebozo y se iba con grano, con sustento. Había comida en la casa de Dios, había alimento en la casa de Dios. Para eso era la ofrenda, para eso era el diezmo, para que las viudas y los pobres comieran. Dios no necesita nada de nosotros. Salmo 50, verso 10 en adelante. El Señor le dice a Israel: si yo tuviera hambre, yo no te lo pediría a ti. Si mías son todas las bestias del campo y todo lo que hay en la tierra me pertenece, ¿debería yo de tomar machos cabríos? Yo no necesito eso, mío es todo, dice Jehová de los ejércitos. Y le digo esto para que no vaya a pensar que usted está comprando o yo estoy comprando el favor de Dios porque le doy algo. Y Dios tiene que hacerse la vista gorda porque le di. Así que cuando llegue a la puerta del infierno me saca cuando se acuerda el billete que le di. Mire, a Dios no lo compra. Dios es Dios santo y todo le pertenece. Y para no ir mucho más allá, tú mismo le perteneces, yo le pertenezco. Este aire que respiro, y vaya que tengo nariz para hacerlo, me lo da Dios. Eclesiastés 5:1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dios no está interesado tanto en dinero ni ofrendas. Él está interesado en que se preste atención a su palabra, en que cuando vengamos a su casa estemos decididos a oír su palabra. Eso le interesa a Dios. Él está más interesado en que se preste atención a sus palabras
y consejos en que se ofrezca un sacrificio y ofrendas de diezmo sin entendimiento. De la misma manera Jesús lo dejó bien claro en Mateo 5, 23 a 24, y con esto termino. Mire, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, oiga Jesús, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué hermoso habla Cristo, iglesia. Aquellos que están pensando que Cristo vino a despojar, no vino a eso. Es más, no está interesado en eso. La ley se dio para que amáramos a Dios y para que amáramos al prójimo. ¿Se acuerda? Cuando aquel ofrendante venía con su cordero bajo el brazo, se movía el animal y venía para el altar, traía el cordero dispuesto al sacrificio. Están aquí, iglesia. Venía hasta el sacerdote y se lo entregaba. Jesús, viendo esa actitud, tomó la explicación y la aclaración y les dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, pero cuando estás llegando donde está el sacerdote que te lo va a recibir, te acuerdas que tienes a alguien enemistado contra ti, ya no entregues ese animalito. ¿Sabes qué, hijo mío? Mejor primero ve, arregla tus cuentas con tu enemigo, deja ahí la ofrenda. ¿Entiende esto que le estoy diciendo? Se fija que el Señor no está interesado en ofrendas y daños, está interesado en que amemos al prójimo y respetemos al prójimo. Amén. Deja tu ofrenda, ahí déjala. Ve con tu hermano, reconcíliate con tu hermano. Si una vez estás arreglado, entonces agarra el animalito, dáselo al sacerdote. Ahora sí, pero ya estás libre de condenación. Eso es lo que a Cristo le interesa, iglesia, que estemos a cuentas unos con otros, que no estemos comiéndonos unos a otros, sino que nos amemos unos a otros. Por esto, ay, mi alma alaba al que vive. Por esto Jesús le dijo a los fariseos y escribas: hipócritas, dejan lo mejor de la ley y andan haciéndole mal a su prójimo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si no hubiera conocido, oh, al Dios que me ama, gracias, Señor, por amarnos. Una vez más, mi hermano, que no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera.
Gracias te da mi vida, Señor, en esta tarde. Gracias te da mi vida, Señor. Gracias te da mi alma, Padre. Gracias te da mi corazón, Jesús. Gracias por amarme, Señor. Gracias por amarme, Padre bendito. Gracias por haberme rescatado, Señor. Gracias por haberme traído a tus pies. Gracias, Señor, porque ahora gozo de la bendición, Señor, de tenerte a ti. Gracias porque ahora, Señor, soy pueblo tuyo. Ahora soy pueblo tuyo, Señor. Espero ese día, Señor, en que tú vendrás por tu pueblo, Jesús, y seremos levantados, Señor, y estaremos contigo por la eternidad. Gracias te da mi corazón, Jesús. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Muchas gracias, mi Cristo. Muchas gracias, mi Dios. Te adoramos y te exaltamos. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria, y te damos alabanza, y te